Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 14 al 20 de febrero. Nuestra clase se titula ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Un título precioso, ¿verdad, hermanos? Que nos llena de gozo, nos llena de amor, nos llena de esperanzas, nos da a entender claramente quién es el que nos tiene en sus manos, quién es el que nos ama, nada más y nada menos que nuestro Padre Celestial, aquel que todo lo puede y para quien nada es imposible. Entre tantas vicisitudes de la vida, hermanos, entre tantas tristezas, entre tantas dificultades, qué bueno es saber, ¿verdad? Y sentir en nuestros corazones que nuestro Padre Celestial está allí y que no hay problema difícil para Él. Los problemas son difíciles para nosotros. Nuestro gran problema, valga la redundancia, es que siempre queremos ver nosotros desde nuestros ojos mortales la solución de los problemas, y al no entenderlo y al no saber qué hacer nos desesperamos. Por eso el Señor nos dice que nuestros pensamientos no son los de Él y sus caminos no son los de Él. Y en las circunstancias más terribles y difíciles de la vida, aunque nosotros no veamos la solución, no veamos el camino, siempre debemos tener estas palabras maravillosas, el título de esta clase, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Absolutamente ninguna. Él sabe lo que hace. Y aunque nosotros no veamos ese camino, Él lo que nos pide es que confiemos en Él y que avancemos. No siempre vamos a poder ver hacia dónde vamos, pero podemos estar seguros de que si estamos siendo obedientes, estamos actuando con rectitud, nosotros iremos de su mano. En esta clase vamos a estudiar los capítulos del libro de Génesis del Antiguo Testamento. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento. Los capítulos del 18 al 23. Y vamos a repasar aquí lecciones muy importantes. Una de ellas es que el Señor cumple sus promesas en su propio tiempo. Aquí vamos a ver una historia que es realmente fascinante del Antiguo Testamento acerca del patriarca Abraham. Y recordemos lo difícil que fue para él y su esposa Sara tener hijos y cómo la maravillosa promesa del Señor se cumplió a su tiempo y él pudo tener su descendencia. Tenemos también que como discípulos de Jesucristo debemos alejarnos de la iniquidad y no mirar atrás. Ahí también vamos a tener una historia muy interesante, que fue lo que le ocurrió a la mujer de Lot, que lo hemos escuchado tantas veces y lo hemos leído tantas veces, cuando la mujer de Lot, según nos dice la historia, miró atrás y se convirtió en un pilar de sal. Esa es una historia que tiene muchísimo más significado que el solo asombro que nos puede dar el pensar se convirtió en un pilar de sal, como algo mágico, como algo extraño, como algo misterioso. Vamos a ver aquí lecciones muy importantes con respecto a esa historia y lo que el Señor quiere transmitirnos con ella. Tenemos también que la disposición de Abraham de sacrificar a Isaac es una semejanza de Dios y su hijo. Esa es una historia realmente, hermanos, que llega al corazón de todas las personas. Siempre que leía esa historia del Antiguo Testamento, me sentía muy confundida cuando no tenía los conocimientos que ahora tengo gracias a la bendición de nuestro Padre Celestial de darme el privilegio de conocer la iglesia verdadera y tener el Evangelio en nuestras vidas. Vamos a aprender lo que significó ese sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a hacer por obediencia, porque es bastante profundo y significativo. Iba mucho más allá de la historia en sí
y de esos sentimientos que nos llegan a través de ella a nuestros corazones, como lo obediente que fue Abraham, qué fuerte fue su fe. Vamos a hablar de eso con más detenimiento cuando lleguemos a ese punto. Entonces, como introducción a todas estas cosas que vamos a leer, yo quería mencionar unas palabras del elder Melvin Ballard que nos preparan un poco para estas fuertes historias que nosotros vamos a leer. Y él habla acerca de Abraham y él nos dice: no obstante, en medio de su regocijo, porque imagínense el regocijo de Abraham, que luego vamos a ver en los versículos más detallada la historia, que sintió cuando supo que su esposa Sara, su amada esposa, porque ellos se amaban muchísimo, por fin iba a poder darle un hijo, que es Isaac. Recordemos que ella le había dado su sierva Agar a Abraham, y que Agar tuvo un hijo, cuyo nombre le fue indicado por el Señor, que tenía que ser Ismael. Pero Sara no tenía hijos. Imagínense el regocijo que sintieron ambos al saber que por fin iban a tener un hijo. Entonces, el elder Ballard nos dice: en medio de su regocijo, Abraham recibió el mandamiento de tomar a su único hijo y ofrecerlo como sacrificio al Señor, a lo que él consintió. Entonces, él nos da unas preguntas para que nosotros reflexionemos y podamos meternos más en esta historia y podamos entender. Siempre he pensado que es importante, hermanos, cuando leemos las escrituras, cuando leemos todas estas historias, comprenderlas. Y esa comprensión nos llega a través de la oración que nosotros hacemos a nuestro Padre Celestial para poder comprender las escrituras. Y también a través de esa disposición de nuestro corazón a adentrarnos en esas historias y a sentir lo que esas personas sentían, porque eran personas mortales igual que cada uno de nosotros. Tenemos que nos dicen que nos tratemos de imaginar qué sentía Abraham ante el mandato del Señor a sacrificar a su hijo. Eso es algo bien difícil, hermanos. Pocos, muy pocos serían capaces de llegar hasta eso. Aquellos padres que son padres de múltiples hijos, como también los padres que son padres de un único hijo. O sea, yo pienso que es algo que no puede entrar en nuestras mentes el pensar en sacrificar a nuestros hijos. Entonces dice: ¿qué creéis que sintió cuando vio a su hijo despedirse de su madre? Pensando Abraham en su corazón, se está despidiendo de su madre y su madre nunca volverá a verle, porque pues debo quitarle la vida por mandato del Señor. ¡Qué difícil situación! ¿Qué sentimientos creéis que había en su corazón al contemplar a su hijo despedirse de su madre y verlo viajar con él a su lado? Durante 3 días estuvieron viajando, porque el sacrificio no se tenía que llevar a cabo en cualquier lugar, sino en un monte llamado Moría. Y tardaban 3 días en llegar allí. Entonces nos dice: entonces el muchacho le dijo: Padre mío, cuando llegaron al lugar, evidentemente, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se imaginan lo que Abraham sintió en su corazón cuando su hijo le dijo esas palabras en su inocencia? Abraham debía haber sentido que el corazón se le destrozaba al oír decir a su hijo: ¿has olvidado el cordero? Mirando al joven, el hijo de la promesa, el pobre padre solamente pudo decir: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Qué difícil tuvo que haber sido para él decir esas palabras. Nos dicen allí
que subieron al monte y reunieron las piedras, colocaron los leños. Luego Abraham ató a Isaac de manos y pies en sus manos y sus pies, se arrodilló sobre el altar. El Elder Bala nos dice, supongo que Abraham, como cualquier padre, dio un último beso a su hijo. Es que es algo realmente terrible. Yo lo estoy relatando y siento emociones muy fuertes porque me pongo en su lugar para tratar de entender y ver todo lo grandioso que hay en esta historia, y es duro, es muy duro. Y dice, dándole su bendición y su amor, y su alma debe haberse volcado hacia él en aquella hora de agonía, ya que iba a morir por la mano de su propio padre. Debemos tener presente que Abraham fue salvado de un destino semejante, instigado en maldad por su propio padre. Antes, en las lecciones anteriores, hermanos, recordemos que Abraham estuvo a punto de ser sacrificado por su padre, y el sacerdote, que en ese momento era el que tenía mucha autoridad donde ellos vivían. Su padre, recordemos también que se había desviado bastante de la verdadera fe y se había ido hacia la idolatría totalmente, tanto así que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, ya que éste estaba totalmente en contra de todo lo que querían imponerle. Entonces, como con la mayoría de la gente, Abraham debía haber aborrecido los sacrificios humanos y hacerse esta pregunta: ¿por qué el Señor requeriría semejante prueba de su fe? Esa es una pregunta muy grande, hermanos. ¿Qué era lo que el Señor requería de Abraham? ¿Por qué la prueba era tan fuerte? ¿Por qué debemos pasar por esas pruebas tan fuertes en nuestras vidas muchas veces? Enseguida, en su momento, vamos a hablar un poco más de esto. Guarden en su corazón estos sentimientos que hemos hecho aflorar a través de estas preguntas y parte de este relato, para que podamos adentrarnos en la lección con todo nuestro corazón, hermano, porque es una lección muy especial, muy bonita y muy sentida. Tenemos que nos dice en el Génesis 18, que es el primer capítulo que vamos a estudiar: y se le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban frente a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hay algo allí, hermanos, que tenemos que entender, porque quizás es confuso. Hablamos primero de Jehová y hablamos luego de 3 varones. No es lo mismo. En los capítulos aquí en Génesis están estructurados de esta manera, los versículos. Pero la aparición de Jehová fue una y la de los 3 hombres fue otra. Los 3 hombres no eran Jehová. Tenemos que tener eso en claro. Entonces nos dice en el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos. Corrió Abraham hacia donde tenía sus rebaños y dice que tomó un becerro tierno y bueno. O sea, Abraham se preparó porque sabía que esos 3 hombres que estaban allí eran personajes celestiales especiales. Y él quería atenderlos. Él quería que ellos se sintieran bien. Parecían cansados y él quería darles una atención, y nos hablan allí de todo lo que hizo. Y en el 9 nos dice, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu esposa? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: sí, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí Sara tu esposa tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, Sara ya biológicamente
no tenía sus menstruaciones normales, es lo que quiere decir aquí, o sea que estaba ya en proceso, o mejor dicho, estaba ya en la menopausia, como la llamamos hoy en día. Y todos sabemos que cuando una mujer entra en la etapa de la menopausia ya no puede ser madre, biológicamente ya su cuerpo no puede engendrar. Entonces, se rió pues Sara para sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor tan viejo. Sara no podía creer que le estaban diciendo que se le estaba diciendo que iba a ser madre. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que le dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, como nos dice el título de la clase? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Ese hijo es Isaac. Y en el 16 nos dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo lo conozco, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces dice en el 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el malvado? Abraham pensó que en Sodoma había muchísima maldad e iniquidad, pero que alguna alma buena quedaba. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también el lugar y no lo perdonarás por amor a 50 justos que estén dentro de él? Le preguntó Abraham al Señor. Y al leer el relato, en el 26 dice, respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y en el 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él habló de 50 personas justos que podrían haber, pero quizás se dio cuenta de que a lo mejor no eran 50, que eran menos. Y empezó a preguntarle al Señor en distintos números si Él estaría dispuesto a matar a todas esas personas, a pesar de que eran buenas simplemente porque ellas estaban en Sodoma. Y le habló de varios números, lo podemos ver en los versículos. Y en el 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablo solamente una vez más. Quizás se hallen 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Fue la respuesta del Señor. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Fíjense, hermanos, que Abraham le preguntaba al Señor acerca de que si él estaría dispuesto a perdonarles por las personas justas que habían allí en Sodoma. Si el Señor iba a preservar a esas personas que aunque estaban rodeadas de iniquidad, eran personas buenas. Él estaba preocupado por todas esas personas que habían sido rectas, pero que lamentablemente estaban en Sodoma. Entonces allí tenemos una lección muy importante que hemos visto en otras lecciones cuando hemos estudiado, por ejemplo, el libro de Mormón. Y es la importancia que tienen las personas justas. Aun cuando los inicuos no lo ven así y no se dan cuenta, las bendiciones que rodean a una persona justa también llegan a aquellos que les rodean. Por eso hay situaciones, hermanos, en que decimos, pero por ejemplo en una familia, pero qué malas son estas personas, pero ¿y por qué aún así les pasan estas cosas buenas? Quizás hay dentro de ellos una persona justa
Y el Señor en su infinito amor por cada uno de sus hijos los preserva por esa persona justa que hay entre ellos. No nos confundamos pensando que el Señor beneficia y bendice a los inicuos. El Señor bendice a sus hijos obedientes y justos, y sus bendiciones rodean el lugar a donde ellos están. No en su totalidad, pero sí en algunas cosas. Vamos a leer un comentario que es muy importante con respecto a esto que estamos aprendiendo. Y dice, no es raro oír decir, ¿acaso puede una persona vivir de una manera tal que por su causa el Señor tenga misericordia de toda la humanidad? La respuesta es definitivamente afirmativa. Alma le dijo al pueblo de Amonía que si no fuera por las oraciones de los justos que actualmente hay en la tierra, ahora mismo seríais visitados con una destrucción completa. Este relato es muy hermoso, hermano. Pueden buscarlo en Alma 10, capítulo 10, versículo 22. Luego los previno, si desecháis a los justos de entre vosotros, entonces el Señor no detendrá su mano. Alma 10, 23. A veces, hermanos, en la iniquidad nosotros tratamos de apartar a las personas justas que nos rodean y se convierten en una molestia. Los vemos como pesados, como que no son de nuestro agrado, como que queremos que estén lejos. Y no sabemos el mal tan grande que cae sobre nosotros cuando apartamos lo bueno que tienen esas personas justas y que nos rodean, porque no nos damos cuenta de que aún llegan bendiciones a causa de ellas. Al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra, los de Amonía no quisieron arrepentirse ni reconocer que los pocos justos entre ellos eran su única protección, de manera que los mataron y los expulsaron. Alma 14, versículos del 9 al 11 y el capítulo 15, versículo 1. Por lo tanto, poco tiempo después toda la ciudad fue destruida. Fíjense, ellos no quisieron arrepentirse, mataron a algunas de esas personas justas y a las otras las expulsaron. ¿Y qué ocurrió después? La ira de Dios cayó sobre ellos cuando ya no tenían la protección de esas personas justas que les rodeaban. Una lección importantísima, hermanos. También vemos que el Señor allí menciona, y es algo bien bonito, que Él conoce a Abraham y que Él sabe que Abraham no solamente será justo y recto él mismo, sino que también va a enseñar a sus hijos a hacerlo. El Señor nos pide siempre, y lo hemos repetido en muchas lecciones, que eduquemos a nuestros hijos, que les enseñemos los mandamientos, que les enseñemos lo importante que es la obediencia a Dios, que lo importante que es que continúen adelante firmes en sus convenios, que siempre perseveren en lo bueno hasta el fin. Ese versículo ilustra una vez más la rectitud de Abraham. No solamente obedeció él mismo los mandamientos, sino que enseñó a los de su familia que también fueran obedientes. El presidente Kimball tiene unas palabras muy bonitas e importantes en ese sentido, que dice lo siguiente: el deseo de Abraham de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas lo llevó a presidir con rectitud sobre su familia. A pesar de todas las demás responsabilidades que tenía, sabía que si fracasaba en enseñar y ejemplificar el Evangelio ante sus hijos, habría fracasado en el cumplimiento de la mayoría más importante, de la mayordomía más importante que había recibido. Aquí tenemos, hermanos, una lección importantísima. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de la familia muchas veces escuchamos esta expresión: la salvación es individual. Mis hijos o mi familia no me quiere escuchar. Yo nada más voy a decir, no insistiré más,
ellos tienen su albedrío, están aquí en mi hogar, pero pues ellos deben hacer sus vidas como ellos quieran. Yo me salvaré a mí misma porque la salvación es individual. Aún sin que yo cumpla mi parte de responsabilidad al enseñarles y amonestarles. Fijémonos, hermanos, que hemos definido una parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nunca me canso de repetir, hermanos, que nuestros hijos, hablando específicamente de los hijos, no dejan de ser nuestros hijos después de los 18 años. Nuestros hijos son siempre nuestros hijos hasta el final. De por sí lo son por la eternidad cuando estamos sellados con ellos. Por lo cual, nuestro deber de amonestarles, de ayudarlos, de darles el mejor ejemplo, de procurar de alguna manera que ellos sigan en rectitud, es de nosotros. Más aún si lo tenemos bajo nuestro techo, hermanos. Nosotros estamos fracasando en nuestras mayordomías y nosotros permitimos que ellos se desvíen y no hacemos nada. Quizás piensen, pero bueno, hay hijos que en verdad no lo quieren hacer, no lo quieren aceptar, entonces nosotros vamos a ser condenados por ellos. No, no, hermanos, pero es nuestro deber seguirles enseñando y seguirles amonestando hasta el final. Esas amonestaciones deben ser con amor, evidentemente, porque como seres humanos la rebeldía siempre sale a flote cuando nosotros queremos, más que enseñar con amor, es imponer. Y es muy diferente. Con amor nosotros necesitamos hacerle entender a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, que nuestro hogar es un lugar de santidad, que nuestro hogar debe ser un lugar limpio, que nosotros tenemos que magnificar nuestra mayordomía y ellos están dentro de esa mayordomía que nosotros tenemos. Y es nuestro deber enseñarles y amonestarles, al menos hasta donde podamos hacerlo. Entonces esto es bien importante, el Señor lo dice allí. Y es un gozo porque Él dice, yo conozco a Abraham y sé que no solo él será obediente, sino que enseñará a su familia a hacerlo. Eso es bien importante, hermanos. Luego entonces nos vamos al capítulo 19. Y dice en el cabecero, Lot atiende a los hombres santos. Los hombres de Sodoma tratan de abusar de los huéspedes de Lot y son heridos con ceguera. A Lot se le manda a salir de Sodoma. Lot vivía en Sodoma, era de esas personas justas que estaban en Sodoma. Jehová hace llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Las hijas de Lot conservan su descendencia en la tierra. Recordemos, hermanos, de la lección anterior, que Lot y Abraham vivían juntos, pero que se estaban presentando desavenencias entre ellos, que podían llevar a contenciones fuertes porque sus rebaños eran grandes. Y Lot, muy sabiamente, aunque quería mucho, Abraham sabiamente, aunque quería mucho a Lot, le pidió que se separara. Incluso, cortésmente, él no le indicó a Lot para dónde tenía que ir. Le dio para que escogiera el lado donde él tenía que ir, diciéndole que si él iba a la izquierda, Abraham iría a la derecha. O viceversa. Muy bien. Lot se marchó y en ese momento vivía en Sodoma, en la parte de la historia que estamos leyendo. ¿Recuerdan los tres varones que se presentaron a Abraham? Estos varones fueron hacia Sodoma. Recordemos que a Abraham le fue indicado lo que iba a pasar. Estos varones iban a cumplir el mandato del Señor de destruir ese lugar donde había tantísima iniquidad. Entonces dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Allí dice los dos ángeles, pero en la traducción de José Smith aclara que se refiere a los tres varones. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo.
y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana los levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que en la plaza nos quedaremos esta noche. En esas épocas de la antigüedad era muy, pero muy importante, hermanos, la hospitalidad. La persona que ofreció hospitalidad a otras se preocupaba mucho porque estas personas estuvieran muy bien atendidas. Entonces dice en el versículo 4, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos pues para que los conozcamos. Había en Sodoma y Gomorra, hermanos, una gran iniquidad y una gran perversión sexual. Ellos querían abusar sexualmente de los viajeros que estaban en la casa de Lot. Entonces dice en el versículo 7, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no tengáis tal maldad, le dijo Lot. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y hacer con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Fíjense, hermanos, que allí hay una cosa que debemos aclarar. Siempre que se leen esos versículos, las personas que no tienen las interpretaciones adicionales, la revelación moderna que hemos recibido nosotros a través del profeta José Smith, pueden ver allí una gran iniquidad de parte de Job, ¿verdad? Y pensar, pero ¿cómo es posible que Job le ofrezca a sus hijas para proteger a unos extraños? Esta no es una actitud normal de un padre. No ocurrió exactamente así, hermanos. Nos dice el comentario con respecto a esos versículos. Muchos estudiosos de la Biblia han tratado de justificar la oferta sorprendente hecha por Lot, quien ofrece a sus hijas para proteger a los hombres a quienes había dado hospedaje, a fin de cumplir con las estrictas leyes de hospitalidad y protección que prevalecían en el Medio Oriente antiguo, que fue lo que mencionamos anterior. La traducción hecha por José Smith, sin embargo, dice que cuando Lot rehusó permitir que los hombres de Sodoma dieran satisfacción a sus deseos depravados y bajos, estos se enojaron y le dijeron que no solo tendrían a los hombres, sino también a sus hijas. No fue que Lot ofreció a sus hijas, los hombres amenazaron a Lot y le dijeron que por negarse a darles a estos hombres, ahora los tendrían a ellos y también a sus hijas. Estos detalles siempre es importante saberlos, hermanos, porque llevan a grandes confusiones. Entonces tenemos que nos dice en el versículo 10, entonces los 2 varones extendieron la mano y metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron la puerta. Recordemos que allí dicen 2 varones y el profeta José Smith nos dice que se trata de los 3 varones que fueron los que hablaron con Abraham. Tengan eso presente. E hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de modo que se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos y a tus hijos, a tus hijas y a todos los que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de casarse con sus hijas, y les dijo, levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas le pareció a sus yernos que bromeaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, que se estaba demorando mucho en sus preparativos, y era el momento de la destrucción. Entonces dice que le dijeron a Lot, levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y demorándose los varones le asieron de la mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron y los pusieron
fuera de la ciudad. Fíjense, hermanos, ese acontecimiento que ocurrió allí y que lo sacaron. Y entonces nos dice en el 17, y aconteció que cuando los hubieron llevado fuera, uno dijo, escapa por tu vida, no mires hacia ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Si nosotros buscamos en la nota del pie de página, nos lleva a Doctrinas y Convenios 133, versículos del 14 al 15, que dice, salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es Babilonia espiritual. Pero de cierto, así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros. Y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Porque allí tenemos una enseñanza muy fuerte, hermanos. En el 22 nos dice, date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoán. Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad, toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Así aconteció que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Vamos a ver, hermanos, hasta esta parte de la historia, vimos la manera como tuvieron que sacar a Lot porque él no terminaba de salir de la ciudad. Y vimos lo que pasó con su esposa. Eso que ocurrió con su esposa, como nos dice allí, que se convirtió en un pilar de sal, es algo bien importante que tenemos que analizar, hermanos, porque tiene una gran importancia para nosotros, bueno, para toda la humanidad en realidad. Nos dice lo siguiente. El relato acerca de la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal, ha confundido a muchos estudiosos de la Biblia. Claro, se puede pensar, ¿fue de verdad o fue algo figurado? Porque ningún ser humano se puede convertir en una estatua de sal. Sería algo que se inventaron, no se puede hacer esa pregunta, ¿verdad? Entonces nos dice, en las escrituras hay dos indicaciones de que la frase miró atrás era una forma de decir volvió o regresó a Sodoma. Cuando estaba advirtiendo a los discípulos con relación a la destrucción que vendría sobre Jerusalén, el Salvador les dijo que huyeran sin demora. Y Jesús les dijo, el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, lo dijo el Salvador. El Elder McCunkie explicó esos versículos con estas palabras. Oigan con mucha atención, hermanos, porque como mencioné, esto encierra una gran enseñanza. No miréis hacia atrás a Sodoma y la riqueza y el lujo que dejáis. No permanezcáis en la casa que se quema, con la esperanza de salvar vuestros tesoros. No sea que la llama os destruya, mas huid hacia los montes. Buscad lo temporal y perderéis la vida eterna. Sacrificad las cosas de esta vida y obtendréis la vida eterna. Podemos deducir entonces que la esposa de Lot regresó a Sodoma, quizás para salvar algunas pertenencias, y fue sorprendida por la destrucción. En Doctrinas y Convenios hay un pasaje que usa la misma terminología que aparece en Génesis 19:26. Después de advertir a los santos, diciéndoles que huyesen de la Babilonia espiritual, la cual es la iniquidad, el Señor les dice lo que acabamos de leer en la nota del pie de página. No mire atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Una vez más se habla del retorno de la maldad. La mayoría de los eruditos están de acuerdo con que el lugar más probable para la ubicación de Sodoma se encuentra hoy día cubierto por la parte sur del Mar Muerto, que tiene un alto contenido de sal. Este es un detalle curioso, hermanos.
Si la esposa de Lot regresó a Sodoma, seguramente fue sorprendida por la destrucción. Su conversión en una estatua de sal podría ser una forma figurada de expresar este hecho. Pero aunque no sabemos exactamente qué sucedió a la esposa de Lot, es evidente que ella pereció. Tenemos, como hemos dicho, hermanos, aquí una lección importantísima. No mirar atrás. Mirar atrás, hermanos, como nos han explicado aquí, significa volvernos de nuevo a lo que hemos dejado atrás. Y esto es muy evidente en el caso en el que nosotros hemos experimentado también muchos cambios en nuestras vidas, gracias al privilegio de tener el Evangelio en nuestras vidas. El Señor nos advierte que no miremos hacia atrás, ya que muchas veces en nuestra debilidad pensamos, antes podía salir los domingos a una fiesta, podía divertirme, no tenía que estar en la capilla, antes no tenía que pagar diezmo, antes podía hacer otras cosas que ahora no puedo hacer. Y entonces miramos hacia atrás como con una añoranza hacia todo aquello que hemos dejado. Y esto es extremadamente peligroso, hermano, porque además de que no estamos valorando el tesoro que el Señor nos está dando al tener el privilegio de conocer estas verdades eternas y maravillosas de su Evangelio, también estamos abriendo una ventana muy peligrosa en nuestras vidas que nos lleve dentro de nuestra debilidad a querer volver a esa comodidad, entre comillas, que según nosotros era nuestra vida antes de conocer el Evangelio. Por poner un ejemplo en referencia a esto, hay otros muchos ejemplos, hermanos. Esto yo creo que es una lección muy importante para que nosotros tratemos en nuestras noches de hogar. Yo les recomiendo que tomen este relato y se sienten con sus hijos, con su familia y lo analicen y hablen de esta importantísima enseñanza que hay allí. Siguiendo con los versículos, tenemos acerca de la huida de Lot y de un acontecimiento muy fuerte que ocurrió durante esa huida, o después de esa huida, que también ha sido fuente de mucha confusión y también ha chocado mucho acerca de la rectitud de ellos como personas. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. A partir del versículo 30 tenemos que dice: Lot subió de Zoar y habitó en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Según nos cuentan aquí los versículos, sus hijas pensaron, ¿ahora cómo vamos a hacer? Ellas pensaban que la destrucción era hacia toda la tierra, que todo el mundo había sido destruido. Y ellas pensaron, ahora solo quedamos nosotras y nuestro padre. No hemos conocido un esposo, no podemos allegarnos a nadie porque no hay nadie más. Entonces tomaron una decisión que fue emborrachar a su padre y acostarse con él. Primero lo hizo la mayor y después lo hizo la menor. Entonces nos dice, en el 36, a partir del 36, las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Tenemos entonces, hermanos, que ellas efectuaron este acto que realmente se ve muy grotesco porque se trataba de su padre, pero lo hicieron pensando que no habían otros hombres con quienes ellas pudieran concebir un hijo. Este relato a muchos nos puede causar repulsión, como hemos hablado. Y nos dice aquí en el comentario, ilustra el hecho de que el Antiguo Testamento nos informa de las maldades de la gente, así como de su rectitud. No hay forma de justificar la maldad de lo que hicieron las dos hijas, aunque se podría comprender mejor
si consideramos que pudieron haber pensado que todo el mundo había sido destruido y que Lot era la única fuente de hijos para ellas. Es posible que Moisés haya incluido este relato en la historia que escribió para mostrar el origen de los moabitas y los amoritas, dos pueblos que desempeñarían un papel importante en la historia del pueblo de Israel. Entonces tenemos allí un poco la explicación de este hecho tan grotesco y tan difícil de entender. Tenemos en el capítulo 20 que nos hablan que Abimelech desea a Sara, quien es protegida por Jehová, y Abraham ora por Abimelech, y Jehová bendice a Abimelech y a su casa. Tenemos aquí un acontecimiento que yo les recomiendo que lo lean en su casa, porque en realidad no encierra mucho de las lecciones que tenemos que repasar. Nos hablan de que Abraham partió a las tierras del sur y se asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa, mi hermana es, y Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y tomó a Sara. Vemos de nuevo lo que había ocurrido en Egipto. Abraham sabía que su esposa era muy hermosa y que seguramente a él podían darle muerte para quedarse con ella, y por eso decía que era hermana. Este hombre Abimelech, finalmente, aunque mandó a buscar a Sara, luego se arrepintió. El Señor maldijo su casa y cerró, como nos dice aquí, la matriz de las mujeres que allí habían para que no pudieran tener hijos. Pero Abimelech reconoció su falta al no saber también que era la esposa de Abraham. Y Abraham oró en favor de él y el Señor retiró esa maldición. Pueden leer el relato completo en sus hogares. Tenemos entonces en el versículo 21 que Sara da luz a Isaac. Él es circuncidado. Agar y su hijo son echados de la casa de Abraham. Jehová salva a Agar y a Ismael. Abraham y Abimelech se tratan honorablemente. Y dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, como dice en nuestra primera lección. El Señor cumple sus promesas en su propio tiempo. Y lo que hablamos anteriormente de Sara, hermano, cubre la parte de que como discípulos de Jesucristo debemos alejarnos de la iniquidad y no mirar nunca atrás. Entonces dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta había dado a luz a Abraham, se burlaba de ellos. Y estaba muy enojada Sara y muy incómoda. Se lo dijo a su esposo. Y su esposo Abraham le señaló que ella era su sierva y que él podía hacer con ella lo que quisiera. Entonces, Sara le dijo a Agar que tenía que marcharse, que tenía que irse. Y ella se fue. Entonces dice que ella fue despedida. En el versículo 14 nos dice, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y en el 18 dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo de la mano, porque haré de él una gran nación. ¿Por qué no dice eso ese versículo? Porque Agar anduvo mucho y llegó un momento en que ni agua tenía ya. Y entonces ella, como no quería ver morir a su hijo, ella lo abandonó para no verlo morir. Pero un ángel del Señor le indicó que fuera y cogiera al muchacho, que no lo abandonara, y le dijo, levántate y alza al muchacho y sosténle de la mano, porque haré de él una gran nación. Y tenemos allí la historia completa de todos estos acontecimientos con más detalle. Y yéndonos entonces ahora al capítulo 22, nos dice, se manda a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Padre e hijo se someten a la voluntad de Dios. La descendencia de Abraham será tan numerosa como las estrellas y como la arena. En su descendencia será bendecida todas las naciones. Betuel engendra a Rebeca. Y nos dice, y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó consigo a 2 criados suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? ¿Se acuerdan, hermanos, de lo que hablamos en la introducción? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Y ellos iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y acomodó la leña, y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Este es un relato, hermano, como mencionamos al principio, muy fuerte y lleno de significado y de detalle. Quiero leer un comentario y les pido que tengan al lado los versículos del capítulo para que vamos entendiendo la simbología de este acontecimiento tan especial y tan importante. Nos dice lo siguiente: el sacrificio de Isaac, como nos dice aquí también, que es una semejanza de Dios y su hijo. En el libro de Mormón, Jacob claramente enseña que la determinación de Abraham al ofrecer a Isaac es una semejanza de Dios y de su hijo unigénito. Lo pueden ver en Jacob 4:5. La mayoría de los lectores del Antiguo Testamento pueden ver inmediatamente similitud entre la prueba de Abraham y el sacrificio de nuestro Padre Celestial. Pero muchos pasan por alto los detalles de esta semejanza que Dios usó para enseñar a sus hijos en cuanto al sacrificio futuro entonces de su unigénito. Y a continuación detallamos algunos de estos aspectos significativos. Presten mucha atención, hermano, y si es necesario paren el video en cada uno de los detalles y pueden analizarlo y buscar el relato. Primero, Abraham obviamente era un símbolo o un emblema del Padre. Es interesante que su nombre, Abraham, significa Padre glorificado. Y Abraham, que fue como el Señor le dijo después que se llamaría, significa Padre de una gran multitud. De esto tenemos en Génesis 17:5. Ambos son nombres apropiados también para nuestro Padre Celestial. Segundo, Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios. Uno de los significados de su nombre es se regocijará. Al igual que Jesucristo fue producto de un nacimiento milagroso. Naturalmente, el nacimiento de Isaac no fue tan milagroso como el del Salvador, por medio de María. Pero a la edad de 90 años, Sara era una mujer para la cual la concepción no era posible en circunstancias normales.
Sin embargo, mediante la intervención de Dios, concibió y dio a luz un hijo. Pablo, refiriéndose a Isaac, lo llamó el unigénito en Hebreos 11:17, al mencionar este acontecimiento. Tercer detalle. El Señor no solamente pidió que Abraham realizase un acto similar al que iba a realizar en el futuro, sino que indicó que tenía que ser en un lugar específicamente señalado por él. Este lugar fue Moría, sobre uno de los montes que yo te daré, le dijo el Señor a Abraham. Hoy en día el monte Moría es uno de los lugares más importantes de Jerusalén. El sitio conocido tradicionalmente como el lugar en donde Abraham ofreció a Isaac es ahora el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca, una hermosa mezquita musulmana. A unos cientos de metros hacia el norte, sobre un punto elevado del mismo grupo de colinas, hay otro famoso lugar conocido como el Calvario de Córdoba, en donde muchos creen que Jesucristo fue crucificado. Su nombre hebreo era Gólgota. Según esto, Abraham no solamente hizo un sacrificio similar al que el padre haría al sacrificar a su hijo, sino que lo realizó en la misma zona. Cuarto detalle. Al llegar a Moría, el relato dice que tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. La traducción que hizo José Smith de este versículo dice que Abraham puso la leña sobre la espalda de Isaac. Algunos han visto en esto una semejanza con el hecho de que Cristo llevó la cruz sobre sus hombros cuando iba en camino a la crucifixión, como nos dice en Juan 19:17. Tenemos entonces, hermano, también unos detalles muy importantes con respecto a Isaac, porque por lo general hacemos mención del sacrificio de Abraham, de lo difícil que fue para Abraham. Sabemos que Abraham era un siervo muy especial de Dios, pero Isaac también tuvo una actitud muy honorable, muy buena y muy obediente. ¿Por qué? Vamos a escuchar lo siguiente. Isaac voluntariamente aceptó lo que Abraham le pedía. A menudo pasamos por alto este importante detalle. El Antiguo Testamento no nos da suficientes detalles que indiquen la edad de Isaac en ese entonces, pero es probable que fuera ya un adulto. Inmediatamente después del relato del sacrificio sobre el monte Moría, aparece la declaración de que Sara murió a la edad de 127 años. Eso lo tenemos en el capítulo 23. Lo que nos ayuda a darnos cuenta de que Isaac tenía 37 años de edad cuando ella murió. Aun cuando el viaje a Moría hubiera ocurrido varios años antes de la muerte de Sara, Isaac tendría aproximadamente 30 años, igual que el Salvador en el momento de su crucifixión. No obstante, la edad exacta no importa. Lo que sí es significativo es que Abraham tenía mucho más de 100 años de edad. E Isaac era un joven fuerte que pudo haber resistido firmemente si así lo hubiera querido. Pero no fue así, sino que Isaac se sometió voluntariamente a lo que su padre intentaba hacer, tal como el Salvador. Tenemos allí, hermanos, detalles realmente hermosos e importantes, hermanos, acerca de este relato. Por eso les pido que lo detallen muy bien en su lugar junto con el relato. Tenemos también que los eruditos no solamente han hecho notar el significado del lugar escogido para el sacrificio de Jesucristo, sino también han señalado que tuvo relación con el lugar donde se encontraba el templo de Salomón, en el cual se efectuaban los sacrificios durante la dispensación mosaica. El lugar del sacrificio está dispuesto con claridad sorprendente en dirección del monte Moría, sobre el cual, según lo dictaba la ley mosaica, todos los sacrificios típicos eran ofrecidos a Jehová, a fin de que mediante este único verdadero sacrificio
El simbolismo de esto pudiera representarse como real y verdadero. Vemos allí, hermanos, como el Señor no hace absolutamente nada por casualidad ni desorganizadamente. En el Señor todo tiene un sentido, todo tiene un significado. Yo siento un gozo muy grande, hermanos, de conocer todos estos detalles y poder analizar mejor acerca de este acontecimiento tan importante y tan especial, de ese sacrificio tan grande que hizo Abraham y que fue a su vez aceptado por su hijo Isaac. Entonces nos dice, hay algunas versiones de la Biblia que dicen, en lugar de decir probar, dice que el Señor tentó a Abraham. El Señor no tentó a Abraham, el Señor probó la fe de Abraham. Nos dice que la palabra hebrea que se usó originalmente en el relato era nisach. Y esta palabra significa poner a prueba, no tentar, como dicen otras versiones de la Biblia. El elder Spencer Kimball dijo con relación a este aspecto de la prueba, Abraham demostró una fe suprema cuando la prueba sin igual le fue impuesta. Su joven hijo de la promesa, destinado a ser padre de imperios, ahora tenía que ser ofrecido sobre el altar. Fue el mandato de Dios, pero parecía algo tan contradictorio, por supuesto, hermano, con todas las promesas que el Señor le había hecho. Aún así, el que pareciera contradictorio y el que Abraham no lo entendiera, no le impidió obedecer. Así tampoco le impidió obedecer el inmenso amor que sentía por su hijo. Entonces dice, ¿cómo podía Isaac, su hijo, ser el padre de una posteridad innumerable, si aún siendo joven su vida terrenal tenía que acabar? ¿Por qué tenía que ser llamado Abraham a hacer algo tan terrible? Era algo irreconciliable con la razón, imposible de comprender, y sin embargo creyó en Dios. Su fe inquebrantable lo llevó con el corazón destrozado hacia la tierra de Moría, acompañado por su hijo, quien poco sospechaba la agonía a través de la cual su padre debe haber estado pasando. No es de extrañar entonces que en las Escrituras Abraham sea mencionado una y otra vez como un gran ejemplo de fe y obediencia. Y así como Abraham es nombrado también como un gran ejemplo de fe y obediencia, hermanos, no nos olvidemos de su esposa Sara, que permaneció con él hasta el último día de su vida y fue también muy obediente. En el capítulo 23 nos hablan de su muerte. Ya habíamos mencionado que murió a los 127 años. Y como nos dice aquí, estuvo a su lado durante toda su vida y no siempre a la vista de todos, sino como un gran ejemplo de entereza femenina, de fe y de rectitud. En Doctrina y Convenios se menciona a los fieles como simiente de Abraham. Doctrina y Convenios 84-34. Y el apóstol Pedro dijo, además, que las mujeres justas pueden ser llamadas hijas de Sara. Esto lo tenemos en 1 de Pedro 3, del 1 al 6, especialmente en el versículo 6. Entonces, hermanos, como hemos mencionado antes, tenemos aquí una carga muy grande de información y lecciones muy importantes. Una de esas lecciones que se nos hace difícil quizás de entender es al pensar dentro de nuestra debilidad como mortales, como seres humanos, ¿por qué el Señor nos prueba con tanta rudeza en algunas veces? Siento que nosotros somos tan imperfectos, podemos pensar eso, ¿verdad? ¿Por qué si somos sus hijos y nos ama, venimos de estar con Él? ¿Por qué simplemente no vamos a morar con Él sin pasar por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tanto sacrificio y por cosas tan difíciles? ¿Por qué tenemos que pasar por todo eso? Nos podemos hacer esas preguntas, ¿verdad? Esto, hermanos, es importante que tengamos claro. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por circunstancias tan difíciles? ¿Por qué el Señor pone a prueba nuestra fe? Esto es bien importante para que nosotros podamos mantenernos fuertes, entendiendo el significado
y lo importante que es en nuestro progreso esas pruebas. Esto parece ser una norma muy elevada cuando vemos este sacrificio de Abraham, cuando vemos otras cosas tan difíciles en nuestras vidas, podemos ver como que el Señor nos pone una circunstancia demasiado elevada para nosotros. ¿Por qué tenemos que ser probados y castigados antes de poder ser santificados? Nos podemos preguntar. ¿Por qué el hombre no puede ser digno de Dios a menos que esté dispuesto a permanecer en el convenio aún hasta la muerte? Para comprender estas preguntas y comprender mejor la razón por la que Abraham tuvo que ser probado, considere la situación desde un punto de vista eterno. Prestemos atención a esta parte, hermanos, porque es importantísimo. Imagine las consecuencias desastrosas que resultarían de permitir que un individuo llegue a ser un Dios si no es perfecto en todo sentido. ¿Cómo sobreviviría el universo si fuera controlado por un Dios que no es capaz de soportar la presión más intensa? ¿Dónde estaríamos ahora si nuestro Dios no hubiera estado dispuesto a soportar el sufrimiento de ver a su unigénito ser crucificado? Si Abraham hubiera fracasado en su prueba, habría perdido su posición frente a Dios como elegido para ser el padre de la casa de Israel. Si Dios el Padre hubiera fracasado en una prueba semejante, no se habría llevado a cabo la expiación y toda la humanidad habría quedado sujeta a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él y nosotros seríamos diablos, separados en la presencia de nuestro Dios. Que un hombre deje todo lo que posea, su carácter, su reputación, su honor y el reconocimiento de los hombres, su buen nombre entre ellos, sus casas, sus tierras, sus hermanos, sus esposas, hijos y aún su propia vida, considerando estas cosas como escoria en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo, requiere más que la mera creencia o suposición de que está haciendo la voluntad de Dios. Requiere un conocimiento real, la comprensión de que al acabar estos sufrimientos obtendrá el descanso eterno y será partícipe de la gloria de Dios. Hermanos, es importante que entendamos todo esto. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, el Señor tiene una manera muy especial de enseñarnos, de instruirnos. Pero requiere esta forma tan especial a través de esta semejanza, a través de las parábolas, a través de las historias, requiere de un esfuerzo muy diligente de nosotros al estudiar las Escrituras. Hermanos, tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que orar muchísimo, tenemos que escudriñar las Escrituras para poder entender todas estas cosas y que ellas nos puedan fortalecer y nos puedan preparar para poder hacer frente a cualquier prueba que se nos presente. Como nos dice el último párrafo que leímos, para que no solamente hagamos las cosas por una obediencia ciega, porque al abandonar todas las cosas por nuestro Padre Celestial, no es simplemente porque obedecemos ciegamente, sino porque hay un conocimiento de lo que estamos haciendo y una seguridad y una confianza absolutamente plena en lo que nos espera al ser obedientes y seguir el camino que Dios nos está indicando. Hermanos, hay que estudiar y hay que leer mucho. Esto es indispensable para poder comprender. Pedir a nuestro Padre Celestial su guía y la compañía del Espíritu Santo para poder entender. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que estos relatos que hemos leído son absolutamente verdaderos. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y que una vez que nosotros hemos avanzado por este camino, que muchas veces es difícil y sacrificado, pero es de gran gozo, no debemos mirar atrás. Solo enfoquemos nuestra vista a nuestro Salvador Jesucristo y nuestro Padre Celestial.
que nos esperan con gran amor y con los brazos abiertos para recibirnos con todos los honores que merecemos como hijos obedientes que hemos perseverado hasta el fin. Y todas estas cosas, hermanos, con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que se titula Se renueva el convenio. Génesis 24 al 27. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.